La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, viernes de salud, la salud es muy importante. Y hoy vamos a conversar con la doctora Indira Zavala Ángeles. Ella es neuróloga, a pesar de su juventud, con varias maestrías y posgrado y varios estudios de especialidades con algo muy importante como es la neurología. Buenos días, doctora, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Ramón. De verdad, gracias a ustedes por la invitación, por un placer. Para mí es un honor poder estar aquí, compartir con todos ustedes en este programa tan visto por los dominicanos. Muchísimas gracias. Hoy es día de la esclerosis múltiple, doctora, porque usted trata varias enfermedades que se llaman desmielinizantes. Así es. Soy especialista en esclerosis múltiple, enfermedades desmielinizantes y neuroinmunología ¿Qué es eso, clínica. Tengo que leerlo, pues, desmielinizante. Son aquellas enfermedades que afectan a la mielina. La mielina es esa cobertura de las neuronas, exacto, de los nervios, sobre todo el axón, que es la encargada de transmitir los impulsos. Entonces, cuando se afecta esa cobertura, esa mielina, pues denominamos ese grupo de enfermedades desmielinizantes. Doctora, según las estadísticas mundiales, 2.8 millones de personas padecen de esclerosis múltiples. Alguna literatura da cuenta de que padecen más hombres, en otras dicen que no, que son más mujeres, pero 1 de cada 3.000 personas padece esta condición o enfermedad. ¿En qué consiste? ¿Es una condición, es una enfermedad? ¿La gente nace, eso se desarrolla? ¿Qué es la esclerosis múltiple? Excelente pregunta. La esclerosis múltiple es una enfermedad, como estuve mencionando anteriormente, es desmielinizante. De hecho, es el prototipo de las enfermedades desmielinizantes. Es una enfermedad inmunomediada en donde tu propio sistema de defensa te ataca y ataca principalmente la mielina. Es inflamatoria, crónica y degenerativa. Corregirte algo, no es más frecuente en hombres, yo sé que la literatura puede variar, pero es más frecuente en mujeres. En mujeres. Es de peor pronóstico en hombres, pero es una enfermedad prevalente en mujeres, en pacientes jóvenes, en una edad promedio entre 20 y 44 años. ¿Qué tan grave es la esclerosis múltiple? Si no se trata y se diagnostica a tiempo, puede ser degenerativa y muy discapacitante. Y es por esto que justamente quiero... Es decir, que limitaría funciones físicas en las personas. Sí. Muy importantes. De hecho, dentro de los principales síntomas típicos y característicos tenemos neuritis óptica, es decir, que el paciente puede quedarse ciego o incluso puede afectar la médula y el paciente quedar incapacitado para caminar y llegar a silla de ruedas o encamarse. Esto siempre y cuando no se diagnostique a tiempo y no se trate a tiempo. Pero no se cura. No se cura. Como todas las enfermedades inmunológicas, como es un sistema tan complejo y como no hay una causa justificada o específica aún descrita, pues no tiene cura. No es genético, no es genético. No es genético, pero sí tiene un factor, no es hereditario. No es hereditario tampoco. No es hereditario. No. No es que si yo tengo esclerosis múltiple, mis hijos van a tener esclerosis múltiple, pero sí, como todas las demás enfermedades, tiene un componente genético. Hay diversos haplotipos o genes que van a precipitar el riesgo de tener esclerosis múltiple, como todas las enfermedades, pero debe de existir un factor ambiental que lo desencadene. Usted dijo que era degenerativa, es decir, que ella sigue evolucionando, no importa si tiene tratamiento o no. ¿Se detiene en un punto? ¿Y cuál es el tratamiento? Y más que nada, ¿cómo una persona sabe si tiene esclerosis múltiple? ¿Cuáles son esas alarmas que podemos notar y que es de esa condición? Sí, mira, fíjate, si no se pone el diagnóstico, el diagnóstico y no se pone el tratamiento a tiempo, como dije inicialmente, sí puede llegar a ser definitivamente degenerativa, y eso es lo que busca el tratamiento modificador de la enfermedad. De hecho, la esclerosis múltiple es la modificador, porque cura no tiene. O sea que... Pero se puede poner más leve o se puede manejar con el tiempo. El paciente puede vivir su vida normal, sin síntomas, sin actividad en resonancia magnética, sin recaídas y sin progresión, siempre y cuando el tratamiento, evidentemente, pues haga el efecto deseado. Bien, pero efectivamente, si esto no se hace, pues el paciente va a degenerar. Nadie muere por esclerosis múltiple, no es una enfermedad mortal. Y te iba a comentar que la esclerosis múltiple es la primera subespecialidad en neurología que sí tiene un tratamiento modificador de la enfermedad efectivo.
Por eso justamente ¿Y es un único tratamiento o varios tratamientos? Pero cuando usted dice modificador, es que ella se pone más leve de lo que está. Exactamente. Es decir, disminuye un poco, pero sigue ahí. No, disminuye el riesgo de las recaídas, que es la inflamación, y por ende, al disminuir esa inflamación, pues va a evitar que en el tiempo progrese. ¿Y los síntomas? Los síntomas pueden ser, como mencioné previamente, neuritis óptica o inflamación de los nervios ópticos. Es decir, la gente como que comienza a ver mal. Comienza a ver borroso, puede que no vea totalmente de un ojo, de ambos ojos, puede tener debilidad en alguna de sus extremidades, incoordinación o inestabilidad. Pero ya está avanzada la enfermedad. No, se puede presentar con cualquiera de estos síntomas. De hecho, puede presentarse tantos síntomas que por eso es catalogada como la enfermedad de las 1000 caras o la gran simuladora, porque el paciente puede presentar X o Y síntomas que pudiera hacerse sospechar que quizás de alguna otra enfermedad. Exacto, pero finalmente ser... Si uno tiene problemas en los ojos, en la vista, uno va a un oftalmólogo. Exactamente, pero entonces, como ya hemos hecho tanta conciencia en toda la población, no solamente en los pacientes, sino también en la población médica, ya estos pacientes están llegando más a tiempo a la consulta de neurología y se están diagnosticando, ya estableciéndose los criterios correspondientes. Doctora, ¿y la encefalitis? Que veo que hay varios tipos de encefalitis. Sí. La encefalitis es la inflamación del encéfalo, por eso el término de encefalitis, y puede deberse a diversas etiologías, por ejemplo la inmunológica o la inmunomediada, que ahí entra la encefalitis autoinmune, puede ser paraneoplásica relacionada a algún cáncer o infecciosa. ¿Y se cura? Sí, dependiendo pues la causa, evidentemente. Si es inmunológica desencadenada por algún autoanticuerpo, uno identifica el anticuerpo que está generando la inflamación del encéfalo y el paciente pues puede mejorar. Con respecto a la esclerosis, que hoy se recuerda, ¿verdad?, con la fecha, el día, ¿se pueden producir en un paciente aún con tratamiento una crisis o un ataque? Sí, y eso es muy buena pregunta. Es por esto que uno debe de siempre darle seguimiento a los pacientes y el paciente tener pendiente las consultas. Y es que independientemente tenga o se elija un tratamiento específico, el paciente puede fallar. Si tiene que ser un paciente diagnosticado con esclerosis múltiple, ¿no se puede dejar a la libre? No. Tiene que tener medicamentos. Claro, su medicamento y su seguimiento. Y esos medicamentos, porque en un tiempo, yo recuerdo hace unos años, muchos años atrás, cuando se hablaba de esta enfermedad, decían que era inalcanzable para algunos bolsillos. Inalcanzable para algunos bolsillos por lo costoso del tratamiento. Así es. Entonces, ¿eso ha cambiado con el tiempo? ¿Hay moléculas más accesibles a la población o aquí caen dentro de la categoría de enfermedades de alto costo? Sí, excelente. Mira, no hay tratamientos baratos o de escaso recurso, es un tratamiento de alto costo. De hecho, gracias a Dios, de cierta manera, tenemos un programa de alto costo y un programa de esclerosis múltiple que le costea y le cubre el tratamiento a estos pacientes, al igual que otros pacientes que tengan enfermedades raras, ya sea oncológica o de hematología o reumatología. Sin embargo, y qué bueno que estoy en este programa para hacer un llamado a las autoridades, y es que a pesar de que tenemos un programa de alto costo, tenemos el impasse de que hay algunos pacientes que o se retrasa el tratamiento porque no tenemos el acceso a dichos medicamentos o porque no se logran introducir ciertas moléculas al programa que nos van a ayudar pues a mantener controlados estos pacientes. Aparte del tratamiento, ¿requiere algún cambio de vida, de alimentación? Claro que sí, una alimentación lo más saludable posible, baja en sal, baja en grasas, baja en azúcares, no alcohol, no tabaquismo. De hecho, el fumar predispone a un alto riesgo de inflamación y de recaídas en estos pacientes, dormir las horas necesarias, hacer ejercicios, mantener un buen peso y así sucesivamente. ¿Solamente ataca a adultos o también hay niños que padecen la enfermedad? Que sí. Ahí existe la enfermedad de esclerosis múltiple pediátrica, que es cuando aparece en niños y de hecho también se puede presentar sobre los 45 y 50 años de edad. Dice que no respeta edad la esclerosis. No respeta edad, pero sí va a ser más frecuente entre los 20 y 44 años de edad. Y la prevalencia en la República Dominicana, aquí no se llevan muchas estadísticas, pero según su experiencia suya y de sus colegas, la incidencia de la enfermedad en el país es baja, gracias a Dios, aunque es un país pequeño, somos pocos, ¿verdad? Pero como es una enfermedad de países fríos, no de países cálidos. Porque el clima influye. Claro que sí, influye muchísimo.
De hecho, por eso vemos que en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, la prevalencia es mucho más alta. Mientras más se aleja del Ecuador, pues mayor es la prevalencia y la incidencia de esclerosis múltiple. Sin embargo, el hecho de ser latinos nos aporta peor pronóstico. ¿Y por qué? Justamente por la epigenética de la enfermedad. Podemos presentar la enfermedad mucho más agresiva. ¿Y se tiene idea de los casos que hay en República Dominicana? Tenemos aproximadamente 350 pacientes de esclerosis múltiple. Cada día va en aumento. De hecho, le estaba comentando que ayer diagnostiqué 2 pacientes, y es que como están llegando a tiempo a nuestra consulta, con un grado de discapacidad súper leve o nulo, pues esto ayuda a que esos pacientes les vaya muchísimo mejor. Yo entiendo que también vienen extranjeros. Sí, he recibido muchos extranjeros diagnosticados aquí en República Dominicana y que han recibido su tratamiento acá también. La epilepsia, doctora, ese sí es un caso frecuente, ¿no? Sí, eso es mucho más frecuente, sí. La epilepsia es una enfermedad neurológica en donde hay un trastorno también en las neuronas, en donde se desencadenan de manera anormal, presentando un sinnúmero de síntomas en los pacientes. Nos vamos, vamos a una pausa comercial. Todavía nos quedan muchas enfermedades por tratar. Sí. Y justamente hoy tenemos en el programa a la doctora Indira Zavala Ángeles. Ella es neuróloga del Centro de Diabetes, Obesidad y Especialidades, y también de otros centros. Pero Corazones Unidos. Sí. Y bueno. Tú sabes que su consultor está al lado de la doctora Evangelina Soler. Ya. Mi amiga. Bueno, y comenzamos a hablar antes de la pausa de la epilepsia, que eso sí es algo que mucha gente conoce. Lo que sí quedan muchas dudas de si la epilepsia en sí es una enfermedad y la consecuencia que tiene, o si hay otras enfermedades que tienen como comorbilidad la epilepsia, no como primaria, sino como secundaria. Claro que sí. Por ejemplo, los pacientes que han tenido enfermedad cerebrovascular, las famosas trombosis, las isquemias, pueden presentar una epilepsia secundaria, la lesión generada por el infarto cerebral. Al igual que los pacientes que tienen hemorragia cerebral, las encefalitis autoinmune debutan con epilepsia secundaria, incluso pueden ser refractarias por la inflamación del encéfalo. He tenido pacientes con esclerosis múltiple que han presentado epilepsia por las lesiones que tienen a nivel cerebral. ¿El cáncer puede provocar epilepsia? Claro que sí, puede ser una presentación clínica por el daño estructural que genera, sobre todo si hay metástasis a nivel cerebral. Una cosa, doctora, la gente tiene la idea de que un epiléptico es alguien que de repente está en un círculo y cae al piso con movimientos de diferentes formas, pero hay otros tipos de ataques epilépticos donde la persona tiene un comportamiento que a veces para el otro pasa desapercibido y está teniendo un ataque. ¿Nos puedes explicar un poco? Claro que sí. Eso es una pregunta muy frecuente en la consulta. De hecho, yo les respondo siempre a los pacientes. La epilepsia puede ser tan variada que ahora mismo yo puedo estar convulsionando o tener epilepsia y tú no darte cuenta, no notarlo, porque no todos los epilépticos van a caer de esa manera como se ve en las películas, en las novelas, de que tiene esos movimientos clónicos y tónicos y de repente caen y pierden el conocimiento, tienen o que tienen salivación, que tienen relajación de esfínter, no. De hecho, hay epilepsias que pueden ser focales, ¿verdad? En donde algún grupo muscular se estimula por la descarga eléctrica cerebral y ese es el signo de su epilepsia en específico, que de repente tenga una ausencia, ese tipo de presentación en donde de repente hablando con una persona como que se detiene, se queda pasmado y vuelve y retoma su conversación y nadie darse cuenta que presentó una epilepsia. Cuando uno se queda como así, como eso puede ser, eso pasa mucho en algunos niños. No se cura tampoco. Si es estructural, dígase que tenga alguna lesioncita, puede curarse si se hace una cirugía de epilepsia, porque de hecho existe ya la cirugía de epilepsia, claro que sí. Pero invasiva en el cerebro, se hace ya robótica, de cualquier manera. Pero sí, pueden algunas curarse, por ejemplo, si son causadas por algo en específico, dígase de que de repente tenga una encefalitis o infecciosa, usted le pone su antibiótico y remite y desapareció su epilepsia, por poner un ejemplo. Hay otras que lamentablemente pues no tienen cura, pero sí tienen tratamientos efectivos también. Doctora, los vértigos y el mareo. Excelente. Especialmente el vértigo de Meniere. El vértigo de Meniere es una triada
en donde el paciente va a presentar esa sensación objetiva o subjetiva de movimiento acompañado de un zumbido o un ruidito en el oído y la pérdida de la audición también con el tiempo. A eso se le llama vértigo o síndrome de Meniere. Entonces, la diferencia entre el vértigo y un mareo es que en el vértigo hay una sensación de movimiento y el mareo no es más que la sensación de que como que te vas, como que algo se te apaga. Perdón, en el vértigo hay pacientes que se desmayan y caen. Por la sensación rápida del movimiento sí pueden caer, pero no pierden el conocimiento. Doctora, en el vértigo y en la epilepsia, cuando ocurren esos eventos, ¿hay daños neuronales? Claro que sí. Por ejemplo, como les comentaba, en la epilepsia hay descargas anormales de la neurona, que es lo que va a generar pues esos síntomas de la epilepsia. E igualmente, pero esas neuronas se pierden y se dañan. No, no se pierden y se dañan. ¿O causan alguna lesión? No. Como que se sobreestimulan y se activan solas cuando se supone que no deberían activarse, y eso es lo que genera pues la fisiopatología de las crisis. Usted trata también Parkinson. Así es, también vemos Parkinson. El Parkinson es otra enfermedad neurodegenerativa, un trastorno del movimiento, se ve mucho en personas ya por encima de los 45 años, pero también se ha visto en pacientes mucho más jóvenes. Se evidencia en los pacientes con el temblor, esa marcha corta, lenta, pueden presentar trastornos cognitivos también. Es una enfermedad también bastante compleja y neurodegenerativa. No se cura. No se cura. Se trata. Se trata. Así es. Hay muchas dudas, doctora, de cuándo realmente ir donde un neurólogo. Y dicen, bueno, pero es ¿dónde voy? ¿Los ojos? Si es algo que me tiembla o tengo una situación, cree que puede ir donde el oftalmólogo. Sí. Y hay mucha confusión y con eso. Y si es del movimiento o algo, capaz que lo manden para donde un ortopeda. ¿Cuáles patologías realmente y cuáles síntomas la población debe tener el conocimiento de que al profesional que tiene que ir, en caso de que tenga alguna de esos síntomas, es a donde un neurólogo? Son tanto los síntomas, porque el cerebro es tan complejo que el paciente puede presentar que amerite ser visto por un neurólogo, como por ejemplo los dolores de cabeza, las cegueras, así bien como dijiste. De hecho, como estábamos hablando inicialmente de esclerosis múltiple, es una de las manifestaciones iniciales y principales de la enfermedad. Debe de asistir a neurología. Si tiene debilidad en alguna parte de su cuerpo, de sus extremidades, si tiene trastornos en la sensibilidad, dígase calambres, parestesias, entumecimiento, ardor en la piel, si tiene trastornos también de esfínter, puede también hablar de lesión medular, si tiene incoordinación o trastornos para la marcha, inestabilidad, también eso si tiene es tema de un vértigos. neurólogo. Sí, si tiene dolor de espalda también, porque vemos también columna, las famosas hernias también la vemos, es decir, un sinnúmero de patologías. Algo muy importante, las enfermedades cerebrovasculares, que es una de las enfermedades más discapacitantes y mortales también. O sea que son tantas las enfermedades y síntomas que el paciente puede presentar que sí va a meritar ser visto por neurología. Pero aún sin síntomas, doctor, porque hay médicos que uno visita sin tener síntomas, sino por razones preventivas. La persona, aunque no presente esos síntomas, es recomendable que a cierta edad vaya y se haga un chequeo con un neurólogo. Claro que sí. De hecho, yo siempre lo recomiendo y me encanta recibir a esos pacientes que de repente yo le pregunto, ¿y cuál es su motivo de consulta? No, doctora, yo vengo para prevenir. La mejor medicina es la preventiva, es decir, no esperen tener cierta condición ya discapacitante para visitar a un especialista, no solamente en neurología, pasa en todas las especialidades, que quizás con la medicina preventiva podemos, así mismo como lo dice, prevenir tantas situaciones. Usted habló de encefalitis, dolor de cabeza, cefaleas. ¿Algunas requieren tratamiento? Todas. ¿Todas? Claro que sí. No es normal que a nadie le duela la cabeza. La cabeza no debe de doler. O sea que sí es recomendable ir a su neurólogo, buscar las causas de la cefalea, porque cefalea es un mundo. ¿Y la migraña también? La migraña es un tipo de cefalea. Así es. Cefalea es el término médico de dolor de cabeza. Entonces sí es aconsejable también de que si tiene dolor de cabeza, asista a su neurólogo. Y si no tomase un analgésico. No, porque cuando viene a ver es un tumor cerebral
como he recibido muchos pacientes que duran muchísimo tiempo con dolor de cabeza, minimizan el dolor de cabeza y cuando ya vienen a consulta, pues ya es un poquito tarde. Entonces, no minimizar los síntomas. ¿Es muy frecuente síntomas. esos casos, doctora, de tumores cerebrales en República Dominicana? Sí, se ven muchos casos de tumor cerebral, ya sea o primario o secundario por metástasis de algún cáncer ya de otro... Pero a veces hay gente que tiene suerte y es benigno. Claro, claro que sí, claro que sí. No todos los, exacto, hay tumores benignos, así es. El Alzheimer, doctora, también esa es otra enfermedad que ustedes tratan. Así es, tratamos la enfermedad Esa de es la Alzheimer. peor de todas, ¿no? Por así decirlo, pues sí, dentro de las demencias, porque el paciente lamentablemente puede fallecer por las condiciones ya secundarias de complicaciones de otras enfermedades. Pero sí, también es una enfermedad degenerativa que es de bastante importancia para nosotros. Pero per se nadie muere por Alzheimer. Por Alzheimer como tal, no. Muere por las complicaciones de que o tenga una neumonía, o la presión, o la diabetes, y así. ¿Se puede detener el proceso? No se puede detener. A diferencia de la esclerosis, en este caso no se detiene. No existe una terapia modificadora de la enfermedad para el Alzheimer todavía. Y todas estas cosas, por ejemplo, ahora de electrodos, en el caso, por ejemplo, de Parkinson. Usted dice los dispositivos de intracerebral. Sí. Sí, ese es un tratamiento también bastante efectivo para el que tenga los criterios, porque se deben de cumplir criterios para el dispositivo de profundo de estimulación, que va a regular todos los síntomas motores del paciente y puede disminuir el uso del medicamento, de las tabletas que necesita ingerir durante el día. Bueno, agradecemos muchísimo a la doctora Indira Zavala. Hemos aprendido muchísimo de ese órgano tan importante que es el cerebro. La doctora está también en Corazones Unidos, ¿no? En SENDOE, en CEDIMAT. Así es que pueden hacer su consulta con la doctora. Y si usted busca en Google, va a aparecer ahí la doctora, también, incluso con el currículum y todos los pormenores. Muchísimas gracias por contribuir con los bienes de salud del Telematutino 11. Sí, el nombre de la doctora Indira Zavala Ángeles, neuróloga. Quiero aprovechar para dar las gracias a Venecia Fernández, que es la directora de comunicaciones y de atención al paciente en SENDOE, que es la persona que nos sirve de enlace para traer todos estos especialistas en diferentes áreas para los bienes de salud. Nos vamos a comerciales.